Bueno, hola a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a resolver algunos ejercicios sobre polinomio de Taylor. Vi por ahí en las notas del profesor que ya vieron algunos teoremas con respecto al libro de Marsden. Entonces, solo para recordar, vamos a poner el teorema 1. Entonces, sea f una función de un abierto contenido en Rn a R diferenciable en x0 en U, en abierto. Entonces f de x0 más h es igual a f de x0 más la suma desde i igual a 1 hasta n de hi por la derivada parcial con respecto de xi en x0 más un residuo R1 que depende de h y x0, donde R1 de h x0 entre la norma de h tiende a 0 si h tiende a 0 en Rn. H está en Rn, por eso tenemos entradas hi. En la demostración de estos teoremas, como vienen en Marsden, se pueden calcular explícitamente los residuos. El segundo teorema es igual tomar una función de un abierto contenido en Rn en R con derivadas parciales continuas hasta tercer orden, entonces f de x0 más h es igual a f de x0 más la suma desde i igual a 1 hasta n de hi por las derivadas parciales en xi, con respecto de xi evaluadas en h0 más un medio de la suma. Aquí variamos dos índices i y j desde 1 hasta n de hi hj por las segundas derivadas parciales de xi xj evaluadas en x0 más obviamente un residuo más el segundo residuo de h, x0. Y se concluye también en la demostración donde R2 de h, x0 entre la norma al cuadrado tiende a 0 si h tiende a 0. Observen la diferencia de los residuos. La expresión aquí siempre es el residuo sobre la potencia que aparece acá, ¿no? En este caso es la potencia 1. En el segundo residuo es con potencia 2. Y aquí una observación. Una observación es importante saber cómo calcular los residuos, ¿no? Durante la demostración se pueden ver a través de ciertas integrales todos los residuos, recordando el de la primera en una sola variable, pero también los podemos calcular a través de la siguiente suma. Entonces, para el residuo 1, pues simplemente vamos a usar las segundas
las segundas derivadas, por así decirlo, derivadas parciales para un C, HI, HJ. Ajá, o sea, si el X0 vivía en el entorno U, pues también, ese cierto C también tiene que vivir en el entorno U. Es de alguna manera una generalización del teorema del valor medio, del segundo residuo. Pues para el segundo residuo vamos a necesitar las terceras derivadas. Bueno, de alguna manera sacar terceras derivadas, que es la diferencial de f con respecto de xy, xj y xk. Acá vamos a poner k. Este es un igual desde 1 hasta n. Todas las posibles derivadas parciales evaluadas en un C', HI, HJ, HK. En una, pues ahí en una cierta vecindad. Esa es alguna manera de calcular los residuos. Entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos. Unos ejemplos primero sencillos. Entonces, a ver. En ejemplo 1, estos ejemplos son del libro de Marsden. Dice calcular la fórmula de Taylor. A ver, bueno, calcular la fórmula de Taylor de orden 2. Para las siguientes funciones. Entonces, a ver, vamos a... La primera es f de x f de x, y igual a x más y al cuadrado. Y lo que nos piden es calcularla en x0 y y0 igual al 0, 0 en el origen. Muy bien, entonces pues vamos a calcular la fórmula de Taylor de orden 2. Para eso pues ocupamos el teorema 2. Pues la función es claramente derivable, de hecho es un polinomio, y pues vamos a calcular las derivadas parciales. Necesitamos las derivadas parciales de orden 2, bueno, hasta orden 2, y si queremos el residuo serán derivadas parciales hasta orden 3, ¿no? A ver, antes de calcular esta, pues simplemente f de 0, 0 es 0 más 0 al cuadrado, que es 0, ¿no? Y vamos a calcular las derivadas parciales en el 0, 0. La derivada parcial de f con respecto de x es 2 por x más y. Podemos desarrollar esta expresión. La expresión de aquí es x cuadrada más 2x más y cuadrada. 2xy, perdón. Entonces, pues la derivada es 2x por 2y. La derivada parcial de f con respecto de y es la misma, es 2y más 2x. Entonces, la derivada parcial de... Bueno, hay que calcular las derivadas parciales de segundo orden. Esta de aquí, ¿qué va a ser? Pues es derivar la expresión de aquí arriba con respecto de y eso nos da 2, ¿no? Y no sé si recuerdan el teorema de que sí.
Sobre los términos cruzados, o bueno, las derivadas parciales cruzadas, por así decirlo, pues de hecho tienen que ser iguales, ¿no? Si la función es C2, que pues por ser un polinomio lo es, entonces son iguales. ¿Qué otra nos falta? Pues ya serían las... nos falta la derivada parcial de f con respecto de x dos veces, y esta también vale 2, y la derivada parcial de f con respecto de y, esta también vale 2. Ok, muy bien, entonces con eso podemos dar la expresión del polinomio, de la expresión del Taylor, ¿no? De Taylor. Entonces f de x0, que en este caso es el 0,0 más, en este caso es h1, h2, vive en 0, es f de 0, 0 más, y es la suma desde igual a 1 hasta n de, vamos a poner las derivadas parciales de x y, bueno, aquí no es hasta n, simplemente hay dos derivadas parciales, ¿no? Evaluadas en el 0, 0 por h y, más un medio de la suma desde i j igual a 1 hasta 2 de las derivadas de aquí respecto de x y xj en 0, 0 por hi, hj, más el residuo, ¿no? Más el residuo 2, en este caso en 0, 0, h1, h2. Entonces, la fórmula de Taylor nos dice en 0, 0, pues nuestra función vale 0. Aquí solo hay en x1, vamos a poner que x1 es x y x2 es y, ¿no? Simplemente ahí estamos recorriendo las variables. Entonces la primera derivada en 0, 0, o sea, la primera derivada evaluada, esta evaluada en 0, 0, nos da 0, también esta de acá, y las demás, aunque las evaluemos, todas van a ser evaluadas en 0, 0. Estas de aquí son constantes, ¿no? Entonces todas valen 2 en 0, 0. Entonces de las primeras derivadas, o sea, aquí tendríamos que poner la derivada de f con respecto de x en 0, 0 por h1 más la derivada de f con respecto de y en 0, 0 en h2. Esto de aquí es la expresión de esta suma, solo hay dos, pero pues ya vimos que esta vale 0 y esta también vale 0, entonces no aporta nada a la expresión. Vamos con las segundas derivadas. Entonces más un medio, y aquí acuérdense, x1 vale x y x2 vale y. Aquí literalmente son todas las derivadas parciales, o sea, de las variables. O sea, primero podemos poner de x en 0, 0 por h1, aquí sería h1 por h1, que lo podemos poner como h1 cuadrado, ¿no? Más la derivada parcial de f con respecto de y cuadrada también en 0, 0 por h, en este caso 2h2 cuadrada. ¿Qué otra tenemos? Más las otras derivadas parciales, que ahora son las parciales cruzadas, que es de x de y en 0, 0 por h1, h2, y el último acá lo voy a poner, que es la derivada parcial de f con respecto de y respecto de x en 0, 0, que es h2, h1. h2 y h1 son números reales de todos modos. Todo eso por un medio más el residuo, ¿no? Que podríamos calcularlo
en 00, H1, H1, H2. Ajá. Y entonces, a ver, bueno, de la primera parte de la expresión, todos estos ya sabemos no aportan, estos valen 2, este también vale 2 y este también vale 2. Entonces, la expresión de Taylor nos queda como un medio de 2 por H1 cuadrado más 2 por H2 cuadrado más 4 H1 H2. Esto de aquí salió de que junté 2 H1 H2 y 2 H2 H1. H y HJ están los números reales. Ajá, entonces más, recuerden el residuo, que X0H, ¿no? Donde X0 es el 00 y H es H1, H2. Entonces ya la expresión de Taylor nos queda H1 cuadrada más H2 cuadrada más 2H1, H2 más el residuo en X0, H, ¿no? Si recuerdan, cuando calculábamos el polinomio de Taylor de un polinomio en una sola variable, nos quedaba de nuevo el mismo polinomio, ¿no? Porque pues el polinomio de Taylor de grado n es la mejor aproximación de grado n de la función, y si es un polinomio, pues es natural que salga el mismo polinomio.